Yo quiero que usted me ponga especial atención en lo que le voy a enseñar, porque quizás si le voy a enseñar esto, usted si no me entiende lo primero que quiero explicarle, no podemos llegar al final. Para usted la palabra modernidad quizás se le asemeja a moda, pero yo quiero decirle que es algo muy diferente. Una cosa es modernidad y otra es moda. La moda es algo que comparativamente con otra cosa es más avanzado. Eso está de moda. Pero modernidad no es eso. Modernidad es un periodo histórico de la humanidad. A lo que se le llama modernidad es a un periodo histórico de la humanidad. Amén. Yo sé que usted estuvo en el colegio, quizás en la universidad, y le hablaron de tres épocas: la época antigua, la época media y la época moderna, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la modernidad? Es un periodo histórico social que empezó más o menos en el siglo XV y que fue marcado por varios eventos o por varios avances de la humanidad, si usted aquí así lo quiere entender. Avances como la imprenta, avances como la colonización de América, avances, y hay un avance que marca esta época de modernidad que tiene que ver con la Iglesia de Cristo, y es la reforma de Martín Lutero. Esto también está contado dentro de aquellos procesos que marcaron la época moderna. También hay otros avances como la época industrial, como la parte de la industrialización. Otros avances como el capitalismo, que fueron marcando esa época moderna. Yo no sé si usted ha escuchado hablar del capitalismo. El capitalismo es donde las clases sociales altas quieren tomar el control de toda la esfera política, social y económica de los países o de los gobiernos. De ese capitalismo surge una respuesta. ¿Y cuál fue esa respuesta? La clase obrera, los de clase media para abajo, empiezan a protestar y a manifestarse de que ellos no querían que el capitalismo o que la clase alta tomara el control del gobierno, de las sociedades, sino que era la clase obrera. Y eso se llama, como algo que a usted en este tiempo le va a sonar común, se llama socialismo y comunismo. El socialismo y el comunismo es la clase obrera en respuesta al capitalismo, empieza a querer tomar el control político, social de las naciones y de los gobiernos. Entonces, esto es modernidad. ¿Me lo entendieron? Yo sé que usted está aprendiendo como yo aprendí. Entonces, esto es modernidad, no tiene que ver nada con moda. Pero esto es lo que se llama modernidad, este proceso histórico. Entonces, esta época moderna termina en el siglo XX. ¿Y estamos en el siglo qué? XXI. Así que en el siglo XXI empieza una nueva etapa histórica que se llama posmodernidad, ¿cierto? Pero que sigue teniendo la misma influencia de aquellos factores que marcaron la época de la modernidad, se siguen manteniendo en la época posmoderna, con unos quizás agregados. ¿Y cuáles son esos agregados en esta época posmoderna? Yo sé que a usted le va a sonar. Recordemos que termina con el capitalismo, con el socialismo y con el comunismo, ¿cierto? Usted lo entiende, socialismo y comunismo es la respuesta de las clases obreras al capitalismo. Ahí termina la época de la época moderna. Y ese socialismo y ese excomunismo que vienen del marxismo, entonces, ¿qué produce? Produce algo que va a marcar la época posmoderna, llamado feminismo y ideología de género. Ahí estamos nosotros como iglesia parados. Ahí lo que usted está parado. Y usted va a decir, pastor, esto parece una clase de historia, de clases sociales. Yo no sé, yo le voy a decir que la verdad sentí que Dios le estaba hablando a la iglesia. Ayer yo le preguntaba a las pastoras y le decía, yo quiero saber quién fue la que generó este título. Entonces ahí dos de ellas, la una decía ella y la otra decía ella. Yo le dije, no importa quién sea, pero la verdad las bendigo, porque siento que fue la voz del Espíritu a mi vida y la voz del Espíritu a la iglesia y la voz del Espíritu a los hijos de Dios. Amén.
Así que Dios también lo puede usar a usted, amén. Entonces, empezamos que en el siglo XXI estamos en la época de la posmodernidad, con todo esto que viene, porque todavía todo esto influencia la época posmoderna, todo lo que pasó en la época moderna, pero con algunos agregados que salieron del socialismo y del comunismo, como es el feminismo y la ideología de género. Yo creo que esto le suena muy común a usted, ¿verdad? Feminismo. Lamentablemente, como mujer tengo que decirle que no hay nada más que degrade la mujer que el feminismo. Porque el feminismo está colocando a la mujer casi como una homicida. Cuando está defendiendo el derecho al aborto, cuando está defendiendo igualdades que son insanas, porque lo que está haciendo el feminismo hoy en día es volver a la mujer más masculina y hacerle entender a la sociedad que la mujer lo puede todo, pero están en un grave agravante. ¿Por qué? Perdón, valga la redundancia, en un agravante, corrijo. ¿Por qué? Porque las responsabilidades que Dios diseñó para el varón, la mujer se la quiere echar encima con el cuento del feminismo. Entonces lo que está haciendo es asumir más responsabilidades, y si con las que tenemos no ha sido fácil, ¿cómo será con otras? Entonces estamos totalmente frente a una época, porque es que, ¿por qué le quiero dar a entender esto? Porque usted y yo tenemos que salir de un contexto de 4 paredes en las que estamos. Pareciera que nosotros, los hijos de Dios, nos metiésemos en una burbujita y de esa burbujita no queremos salir. Porque es hermoso, yo lo puedo comprender a usted, que es hermoso que usted sienta la presencia de Dios, que usted tiemble, que usted se goce, que usted vea milagros, que usted vea el poder de la gloria de Dios. Eso es hermoso. Y a veces uno dice, como lo proclamaba el salmista, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Yo también quisiera todo el tiempo estar siendo ministrada, pero el Señor dijo que en el mundo estábamos, que no somos de este mundo, pero que en el mundo estamos. Y hay un propósito por el cual Dios nos puso en este mundo. Y Dios nos puso en este mundo sin ser de este mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuántos dicen amén? Su ciudadanía es celestial. Amén. Pero Dios te puso en este mundo para que tú afectes este mundo. Y no queremos salir de las 4 paredes de la iglesia porque desconocemos una realidad. Cuando a usted le hablan de modernismo o posmodernismo del siglo XXI, en otras palabras más comunes o más criollas, le están diciendo: oiga, abra los ojos a una realidad que hemos querido ignorar por estar dentro de la iglesia. Y ese fue un reto. ¿Qué nos está llamando Dios a hacer como iglesia ante este panorama que yo acabé de presentarle? Porque esto sigue. Una de las características más fundamentales de la época moderna que fue marcada, le quiero decir, fue que el gobierno o el pensamiento no estaba basado de la humanidad en Dios, sino en el hombre. Por eso vemos que las culturas antes eran con más valores. No podemos hablar de religión, pero si usted mira las épocas anteriores, de pronto usted dice las familias tenían más valores. ¿Sí o no? Saludábamos. Había una urbanidad de Carreño. Yo le digo a los jóvenes: no diga hola. Y vuelvo y se lo reitero, mis amados. ¿Qué le cuesta decir buenas tardes, pastor? Buenas tardes, pastora. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Pero hacemos esto: hola. Ese hola, si usted, yo no sé, ¿cuántos aquí estudiaron la urbanidad de Carreño? Búsqueme la palabra hola en urbanidad de Carreño y no aparece. Aparece buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Por qué? Porque la sociedad, cada vez, el modernismo que le llaman, si yo lo veo de una manera espiritual, el panorama que le acabé de presentar es un panorama social e histórico. Pero lo que yo puedo entender, si yo leo modernismo de una manera
de una manera espiritual, lo podría entender como que la sociedad cree avanzar, pero los principios de Dios se van perdiendo. En el modernismo, toda esa época se caracterizó porque el pensamiento ya no era teocrático, sino humanístico. ¿Y qué significa esto? O antropocéntrico. Humanístico o antropocéntrico. ¿Qué significa? Que el gobierno está en el hombre y no en Dios. Esto fue lo que más caracterizó este movimiento histórico. Por eso yo sé que los jóvenes, yo en esto soy muy cuidadosa, y uno cuando lo ve en sanidad interior, de las cosas que llamamos modernas, todo que tiene que ver con esto. Y entonces ahora hay una cultura para los jóvenes que es peace and love, o como se diga en inglés, paz y amor, ¿cierto? Y entonces cargan los jóvenes un circulito, yo sé que usted lo ha visto, y a veces en los morrales de Toto vienen un circulito con una A en la mitad. Y ese es el sello del humanismo o anarquismo, que es el gobierno del hombre y no de Dios. Y a veces lo cargamos hasta en las blusas, por ahí se lo he visto a alguno en las blusas. Eso significa ese círculo con esa A en la mitad. Entonces, ¿qué Dios nos está pidiendo? Porque la sociedad cree estar avanzando y los principios se están perdiendo. Pero ¿qué nos está pidiendo Dios? Mire, para que usted pueda entender qué le está pidiendo Dios, lo primero que usted tiene que entender, de qué está usted hecho, con qué fue que Dios lo llamó. Y yo quiero irme a Génesis. En Génesis, usted habla el capítulo 1 es un resumen de la creación, y el capítulo 2 viene a detallar cómo fue esa creación, ¿cierto? Entonces, en Génesis el Señor empieza a decirnos o a establecernos ese diseño. ¿Por qué? Porque hay una palabra que yo quiero que la leamos primero, antes de ir a Génesis, y es Efesios 2:10. Yo quiero que usted la lea junto conmigo. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escúcheme bien, no se me distraiga. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que usted y yo somos hechura del Señor. ¿Creados para qué? Buenas obras. Pero mire, esta palabra me encanta, que dice, las cuales Dios preparó, ¿de qué? ¿De qué? Antemano. O sea, que en la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, Él sabía que usted y yo íbamos a estar en esta época y íbamos a estar enfrentando lo que se llama esta modernidad o posmodernismo del siglo XXI, donde los valores y el temor de Dios se iba perdiendo cada día y iba degradando. O sea, yo le puedo decir a usted que usted viene perfectamente equipado para influenciar las naciones, para influenciar el mundo por Dios, pero para influenciarlo para que otros sigan a Cristo. De antemano Dios sabe lo que puso en ti. De antemano Dios sabe para qué te preparó. Esto me encanta. Efesios 2:10. Somos hechura suya, preparados para buenas obras. Wow, ahí hay un paréntesis en las buenas obras. ¿Qué buenas obras se refiere el Señor? A que usted sea buena madre, a que usted sea buena empresaria, a que usted sea buena amiga, a que usted sea buena hija. No, mi amado, eso es lo mínimo que usted y yo tenemos que hacer como cristianos. Cumplir las funciones para las que Dios nos llamó. Pero la Escritura nos habla muy claramente que son buenas obras. Y habla de aquellos que dan fruto. Y que el que no da fruto es ¿qué? Cortado. Las buenas obras es todo lo que afecte el reino de Dios para bien. La buena obra tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. La buena obra tiene que ver con la expansión del reino de Dios en esta tierra. Entonces ahora yo sí podría preguntarme a mí, preguntarle a usted, ¿qué buenas obras hemos hecho?
¿A cuántos hemos llevado a los pies de Cristo? Esas son las buenas obras que de antemano Dios te había preparado. Pero yo quiero decirte, en Génesis, cuando empieza a hablarnos de la creación, hay algo muy maravilloso que todos los varones tienen que entender y que todas las mujeres tienen que entender en esta mañana. Mire, yo quiero que usted me ponga especial atención, porque yo creo que Dios va a hacer algo en esta mañana y va a avivarlo a usted para que usted entienda en qué época está y qué fue lo que Dios nos mandó a hacer. Ayer escuchaba una palabra de una pastora que es santanderiana y de hecho es muy criticado porque habla fuerte, pero yo digo que la gente siempre critica lo que no puede producir. Siempre me lo enseñó mi esposo y eso me quedó grabado. La gente siempre critica lo que no puede producir, pero habla muy fuerte. Yo no lo diría así, pero me causó muchísima admiración cuando dice, es que a veces no sabemos ni para qué estamos hechos y llevamos 20, 30 años sentados en la misma silla, le ponemos nombre que hasta la tienen ya podrida. Y yo dije, ay Dios, suena duro, pero es cierto. Moab lo decía. La tribu de Moab, ¿por qué yo hago referencia a esto? Porque dice la palabra Moab hiede sobre sus sedimentos porque no se traspasa de vasija en vasija. O sea que cuando usted recibe y no lo da en otros, empezamos a oler a mal delante de la presencia del Señor. Ezequiel habla de las ovejas gorditas y que luego terminan hollando los pastos. Entonces, sí tenemos que entender para qué Dios nos llamó y para qué usted y yo estamos aquí. Y en Génesis el Señor crea al hombre y crea a la mujer, lo forma. Y yo quiero aprender algo, mire, al hombre lo forma del polvo, ¿cierto? Pero hay una materia especial. Si usted mira, cuando Él creó todo, cuando creó la tierra, a la tierra le dio la orden que produjera ¿qué? ¿Cómo? Hierba, árboles. O sea, hay una materia que colocó esencialmente para producir algo, ¿cierto? Entonces los árboles y la hierba se produjo de la tierra. ¿Los peces de dónde? ¿De qué? ¿De las qué? De las aguas. O sea, Él usa una materia básica para producir algo. Los peces salen de las aguas, la tierra, los árboles y la hierba sale de la tierra. Pero cuando hizo al hombre, hay una materia específica que usó. ¿Cuál fue? ¿Cuál? ¿El qué? Eso lo dice del polvo, pero antes dice algo. Mire, es que lo tenemos que leer. Génesis 1. Mire, le voy a decir para que lo voy a leer mejor. Creo que es el capítulo 27. A ver, Génesis 1, 27. Aquí no nos vayamos a confundir. Génesis 1, 27, ¿qué dice? Si me ayudan con el video bien, amén. Bueno, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Cuál fue la materia? Porque ese es Génesis 1:27. Ahora vamos a leer Génesis 2:7. Yo le leo Génesis 1:27. Ahora vamos a leer Génesis 2:7. ¿Qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí hay dos materias. No, hay una básica. ¿Cuál fue la primera que Dios usó? Dijo: y creó Dios al hombre ¿a qué? Pregunta: ¿cuál fue la materia que Dios usó para que el hombre saliera? Él mismo. O sea que usted, la materia de Dios, sobre todo en los varones, es a imagen y semejanza. Las mujeres también, pero aquí yo quiero enfatizar esto que Dios está haciendo. La materia prima, si para crear la hierba, si para crear las plantas usó la tierra, si para crear los mares y lo que está en los mares usó las aguas, para crear al hombre usó la materia que se llama Dios mismo. Usted tiene que entender de qué usted está hecho.
Usted está hecho de una materia, por llamarlo algo así, de algo que es sobrenatural, de algo que es valioso, de algo que es maravilloso. Por eso dice que a imagen y semejanza. Entonces Dios hace la creación, y por eso en el versículo 28, ¿qué dice? Sigamos al versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios planta al hombre como el rey de la creación. Por eso dice que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido por Dios, real sacerdocio. Entonces el hombre es el rey de la creación. Hay una autoridad. Cuando Dios dice que el varón es cabeza, Dios establece al varón como el rey de la creación. ¿Por qué? Porque reinado significa gobierno, reinado significa dominio, reinado significa sojuzgar, reinado significa multiplicar. Y si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted y yo, y especialmente el varón, fue hecho imagen y semejanza de Dios, entonces Él es el Rey de la creación. Por eso el Señor le dio esa autoridad al varón y le dijo: póngale nombre a los animales. Cuando hablaba con Adán, ¿por qué? Porque ahí Adán empezó a establecer su reinado. Él empezó a tomar esa autoridad. Él empezó a gobernar ahí y a sojuzgar. Esto en cuanto al varón. Por eso el Señor nos dice a nosotros que el varón es la cabeza. Dios crea primero al varón, por eso es la cabeza. Él es la autoridad. Él es el rey de la creación. Así que, mis amados, ¿dónde están aquí los varones? Usted tiene que ejercer su reinado. Usted tiene que gobernar su casa. Usted tiene que gobernar lo que Dios le dio. Reinado también significa conquista. Usted tiene que conquistar, varón, aquello que el enemigo ha querido quitarle dentro de su hogar. Y luego Dios crea a la mujer, ¿cierto? Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 2, 18, y dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. ¿Dónde están las mujeres? Mi amada, mire, entiende este contexto. Mujeres y varones, nosotros no podemos vivir algo que no entendemos. Cuando Dios dice que se haga la mujer, ya se había hecho todo. Ya Dios había creado los cielos, la tierra, los animales, había creado el hombre. Ayer lo decía. Y lo antes que se creó de la mujer fueron las piedras preciosas y 4 ríos, que entre esos está el Pisón, el Jeriquel, el Éufrates, hay uno que me falta. ¿Y el Tigris? Bueno, entonces yo ayer entendí alguna revelación profunda. De verdad, cuando dice que estaban creando las piedras preciosas y los ríos, yo dije: con razón a las mujeres les gustan las joyas. Ese fue, mientras que el hombre es sacado del polvo, a nosotros nos hacen en un escenario maravilloso, con ríos, con árboles, con cosas hermosas y hasta con piedras preciosas. Así que, varón, no pelee si a su mujer le gusta andar bien arregladita. Esa es la naturaleza. Pero lo último que creó Dios fue la mujer. Por eso, si el varón es el rey de la creación, la mujer es el sello hermoso de la creación. La mujer es el sello hermoso de la creación. Por eso, mi amado, la Biblia dice que la mujer edifica, pero ¿quién sostiene lo que la mujer edifica? El varón. Somos complementarios, no igualitarios. Y la época postmoderna, a través del feminismo,
enemigo quiere asumir una cultura igualitaria, que no es un diseño de Dios, porque nosotros somos complementarios, mas no igualitarios. Entonces, el Señor crea a la mujer, pero aquí hay hay algo que yo quiero hablarle, y en esta mañana quiero hablarle a la mujer y también al varón. Dios le dio esa autoridad al varón. Él es el rey, Él puede sojuzgar, Él puede gobernar, Él conquista, Él es la cabeza. A la mujer la formó como el sello precioso de la creación. Pero hay un evento donde Eva, que fue la primera mujer, es que tentada y engañada ¿por quién? Por Satanás, ¿cierto? Ustedes ya se conocen esta historia. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Se la conocen? Cómo en su astucia Satanás engaña a Eva, ¿sí? Pero yo quiero decirle, yo no sé, yo he creído, miren mis amadas, que esa Eva era bien valiente, que esa Eva era una mujer valorosa, porque yo no me imagino a usted en esta época que le hable una serpiente y que usted sepa que es Satanás. ¿Cómo se sentiría? No sé, ¿cómo reaccionaría usted? Pero aquella Eva no le tuvo miedo, sino que empezó. ¿Cuál fue el problema? Dice que ella yo lo podía interpretar como que en su afán de desvirtuar lo que el enemigo estaba diciendo, porque él empieza a decirle, ay, con que no pueden comer de ese árbol. Y ella le contesta y cae en la trampa y le dice, sí, el Señor ha dicho que de ese árbol no podemos comer porque ciertamente moriremos. Y recuerde, yo estaba leyendo, esa dirección se la da al varón. Cuando Dios le habla y le dice que de ese árbol no puede comer, Eva no ha sido creada, estaba solamente el varón. Así que el que le pasó la información a Eva fue Adán. Entonces, ¿qué sucede? Que Eva se deja engañar y le dice así, y entonces él le va a decir, no va a morir, no va a pasar nada. Se dejó engañar. Y viene algo, porque Satanás estaba para destruir la creación de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Viene el juicio, viene Dios, se da cuenta, y viene el juicio de Dios sobre la serpiente o sobre Satanás, y le dice que habrá enemistad entre ella y ¿quién? Y la mujer. Y dice que la simiente de la mujer le pisará ¿qué? La cabeza. Etimológicamente esto se refiere a que al Salvador, a la venida del Mesías, porque el Mesías viene del vientre de María, del vientre de una mujer, y le pisa la cabeza a Satanás. Pero históricamente también usted tiene que, usted también tiene que aceptarlo en el contexto de que la Biblia nos habla en el tiempo que fue escrita, en el tiempo que estamos y en el tiempo venidero. Usted también tiene que aceptar una revelación y una enseñanza. Dios también en ese momento le estaba dando una autoridad a la mujer de pisarle la cabeza a Satanás. Y yo quiero decirle aquí a las mujeres, hay algo. Ayer el Señor me hablaba y yo repetía esta frase. ¿Qué le dijo el Señor? Dijo, te arrastrarás, porque caminaba, ¿verdad? Te arrastrarás, y emite los juicios sobre él. Y el Señor hoy, a ti y a mi mujer, nos quiere recordar que hay una autoridad muy fuerte en nosotras para pisarle la cabeza a Satanás. Hay un salmo que dice que Él es el que unge mi cabeza y levanta mi cabeza. Y yo quiero decirle a usted, mi amada, lo comentaba ayer, pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Mientras que Satanás está arrastrado y con la cabeza vulnerable, usted está en pie y con la cabeza levantada para pisarle la cabeza a Satanás. ¿Cuántas pueden decir amén? Usted tiene que convencerse de esto. Entonces Dios nos da una autoridad muy fuerte a nosotras las mujeres y a los varones como el rey de la creación, donde Dios delega autoridad al varón cuando le dice gobierne, sojuzgue, enseñoreese y multiplique. Y a la mujer le entrega una autoridad fuerte cuando le dice que ella puede pisarle la cabeza a Satanás. ¿Me lo entendieron? Entonces, en este contexto,
El Señor yo lo que quiero es llegar a que usted entienda de qué está hecho, qué fue lo que Dios puso en usted. Usted está hecho de Dios mismo y Dios le ha entregado estas autoridades tremendas. Yo quiero decirle, mujer, usted tiene que convencerse de esto. Pero nosotros, ¿saben cuál es el problema? ¿Cuántas saben esto? ¿Cuántas me pueden decir amén? No, dígame amén con ganas. Amén. Pero yo quiero decirle algo. Muchas veces usted dice, bueno, sí, yo tengo esta autoridad, yo ayuno, yo oro, yo vigilo, yo voy a la iglesia, pero las cosas en mi vida no cambian. Las cosas en mi matrimonio están igual. Mi hijo todavía no llega a los pies de Cristo. Mi hijo no sé qué. Las finanzas están mal. Yo voy a la iglesia hace 20 años y la cosa sigue igual. Entonces yo vengo a decirle algo. No es tanto que tú no sepas que tienes esa autoridad del cielo, sino el asunto es si estás ejerciendo la autoridad como Dios estableció. Esa autoridad tan maravillosa que Dios estableció sobre el hombre y sobre la mujer para el reino de las tinieblas, porque nosotros tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas, pero hay una forma de ejercerla. Y yo pienso que ahí es donde nosotros fallamos, porque no sabemos cómo ejercerla. Y yo quiero que usted vaya a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5, 4 y 5. Y ahí el Señor nos dice cómo ejercer aquella autoridad que nos fue dada desde la creación. La tenemos. Dígale al que está a su lado, usted tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. Amén. Y si hay un varón al lado suyo, dígale, usted es el rey de la creación. Y si hay una mujer al lado suyo, dígale, usted es el sello hermoso de la creación. Amén. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, dice, deberes conyugales. Amén. Tranquila las solteras, que esto también es para ustedes. Amén. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vosotros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Wow. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujos o lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Voy a pasar al versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces aquí Dios nos está diciendo de cómo ejercer esa autoridad. Primero al varón le está diciendo que trate a la mujer como vaso frágil, y también el Señor nos dice que dice que los varones deben estar sujetos ¿a quién? Al Señor. Amén. Y a las mujeres nos dice que nosotros estemos sujetas a vuestros maridos, pero hay una parte que quiero centrarme y es el versículo 4, y dice, en el ornato de un espíritu afable y apacible. Amén. Yo quiero hablarle aquí de las mujeres. Hoy yo quiero enfatizarme en algo. La mujer tiene la capacidad de dar a luz, y eso también es de una forma espiritual. Así, mujer, te voy a hablar en esta mañana. Como tú tienes la capacidad de dar a luz, también espiritualmente tú eres la que pares maestros, la que pares profetas, tú eres la que pares pastores, maestros, apóstoles y evangelistas. Por eso al lado de los ministerios, esos ministerios grandes que fluyen, es porque al lado de un varón, no detrás, al lado de un varón ha estado una mujer intercediendo, clamando y orando. Al lado de sus hijos han estado esas madres orando, clamando por esos hijos. Amén.
Entonces, yo quiero decirle que usted, dice la palabra, debe estar en un espíritu afable y apacible. Y yo quiero que usted entienda estas dos palabras, porque cuando hablamos de afable, quiere decir tierno, amistoso, atento, ¿cierto? Sencillo. Entonces, pero quiero que usted escúcheme bien, cuando usted lo ve en dos contextos. Afuera, usted puede ser amable, amistosa, tierna con la gente. Pero mujeres, cuando Dios nos está hablando a nosotras dentro de un espíritu afable, nos está diciendo, dentro de nuestra casa, usted tiene que ser amistosa, afable y apacible con su marido. Porque muchas veces se nos hace fácil ser tiernos, ser amables con los de afuera, pero adentro se nos complica la cosa. Entonces, y la palabra apacible significa dulce, agradable, ojo, pacífica, mansa, sosegada, tranquila y reposada. ¿Cuántos varones dicen gloria a Dios? Entonces, mi amada, el Señor te está diciendo, hay una autoridad en ti, pero esa autoridad debe estar en un espíritu afable y apacible para poder ser ejercida. Porque si no, nosotros no vamos a ver el resultado de ejercer esa autoridad, o mejor dicho, no la podemos ejercer. Y cuando yo hablo de apacible, le está diciendo, mi amada, usted tiene que ser pacífica con su esposo. Usted tiene que ser mansa, sosegada, tranquila y reposada. Y yo le puedo decir en esta mañana que usted aquí delante de usted tiene una servidora que no es perfecta, pero que a través de estos 5 años ha aprendido a ser amable, apacible, sosegada y mansa con su esposo. Cuando llegué a mi matrimonio no lo era así. Quizás usted ahí me puede estar señalando, pero yo quiero decirle en esta mañana que hay un Dios que forma, que hay un Dios que transforma, y por eso es que nosotras debemos entender que es ejercer esa autoridad. Apláudale al Señor en esta mañana. Aleluya. No hay estándar humano que pueda comprender estas condiciones. Usted dice, eso cuesta, pero yo quiero decirle que en su humanidad no puede, pero solamente cuando venimos al Señor podemos hacerlo. Y le tengo que decir aquí algo que el Espíritu me está diciendo. Hay muchas mujeres que han perdido sus hogares porque no aprendieron a ser afables y apacibles dentro de sus casas, porque fueron afables y apacibles afuera, pero dentro de sus hogares eran las que mandaban al esposo, eran las que hacían las cosas difíciles al esposo. Y yo vengo a decirle, hoy Dios quiere decirte que tú tienes que aprender, porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu hogar. Y por eso el matrimonio quizás en un momento parece que se hubiera acabado, pero yo tengo que decirte en esta mañana que lo que Dios está buscando es que tú puedas aprender y que tú puedas ser testimonio de que cuando yo me dejo enseñar por el Señor, Él hace las cosas nuevas. Usted tiene que entenderlo. Aplauda al Señor en esta mañana. Yo sé que Él está aquí, yo sé que Él está aquí. Aleluya. Y yo quiero decir, entonces dice aquí la jovencita, ay, menos mal que eso es para las casadas. Mujer joven, yo tengo que decir de que usted ejerce autoridad. Pero entonces aquí el Señor ya no está hablando de la autoridad de su esposo. Jovencita, la autoridad suya son sus padres. Porque solamente la autoridad de nuestros padres viene a ser reemplazada cuando nos casamos. Antes no. Por eso dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a una mujer. En este momento, para que usted también pueda ejercer autoridad, usted que es soltera, usted que no está casada, usted que no tiene esposo, pero usted tiene encima unas autoridades y son sus padres. No me interesa si usted tiene 50, 60 años, si sigue soltera, 30, 20, no sé, pero yo quiero decirle que mientras que usted no tenga marido, su autoridad son los padres. Y esa autoridad, entonces cuando Dios le dice, sí señora, muy lindo, que el diablo esté arrastrado y con la cabeza vulnerable y usted siga levantada
y con la cabeza erguida para pisarle la cabeza a Satanás. Y eso suena bonito, pero esa autoridad usted tiene que ejercerla dentro de un espíritu afable y apacible, mujer soltera, dentro de un espíritu que usted pueda entender que usted debe ser afable, que usted debe ser mansa, que usted debe ser humilde, que usted debe ser amorosa. ¿Con quién? Con su autoridad, sus padres. Mientras tanto no puede ejercer la autoridad. Tremenda autoridad que Dios nos dio. Yo me imagino allá enterrándole la punta del tacón en toda la cabeza. Eso suena emocionante. Pero yo me imagino también que si yo le entierro la punta del tacón en toda la cabeza y no estoy afable y apacible con mis padres, y no estoy afable y apacible con mi esposo, entonces ¿sabe qué pasa? De pronto la serpiente se voltea y me muerde. Dios, Él es maravilloso. Yo quiero que usted diga, y hay una autoridad que a nosotros no nos gusta mucho que nos hablen, pero cuando usted aprende sobre autoridad, usted entiende que no solamente su esposo y sus padres son autoridad. Dios es autoridad. La Escritura es autoridad. Nuestros pastores son autoridad. Si no, usted puede leer también Primera de Pedro. Todo el libro sobre sujeción habla. Nuestros gobernantes son autoridad. Nuestros jefes, el patrono, el dueño de la empresa también es autoridad sobre mí, al cual yo le debo obediencia. Entonces habla de que nuestro espíritu es afable y apacible con esas autoridades. Yo no puedo tener autoridad sobre las tinieblas cuando con mi jefe soy, mejor digo, le hago la vida imposible y siendo cristiana. No puedo tener autoridad. Del lugar de su sujeción es el lugar de su protección. El lugar de su sujeción es el lugar de su protección. Mis amadas solteras, si usted quiere estar protegida, usted tiene que estar sujeta a sus padres, a sus pastores, a sus jefes. Igual las casadas, igual los varones. Varón, el Señor dice que usted tiene que estar sujeto al Señor. No puede esperar usted que una esposa se le sujete si usted no está sujeto al Señor. Yo creo que mi esposo me pudo domar porque él estaba sujeto al Señor. Yo sé que la presencia de Dios está aquí. El lugar de su sujeción es el lugar de su protección. Yo lo decía ayer, una persona, con todo el respeto, una persona que no se ha podido sujetar a un marido, una persona que no se ha podido sujetar a un esposo, es una persona que no se sujeta en la iglesia ni se sujeta en su trabajo. Porque lo que fue creado en nuestros hogares, lo que fue formado en nuestros hogares, es lo que venimos a manifestar en la iglesia, es lo que venimos a manifestar por fuera de nuestros hogares. Y por fuera de nuestros hogares está la iglesia y está nuestro trabajo. Por eso uno ya sabe. ¿Cuál es el problema de la sujeción? ¿Por qué nos ha costado tanto sujetarnos? Primeramente a Dios, ¿por qué nos ha costado? Porque nosotros no entendemos qué significa sujeción. Y entonces usted piensa que sujeción es como dicen los jóvenes. Uy, no, es que mi mamá es machocha, regañona. Ay, no, eso toca. Uy, toca porque si no, ¿quién se la aguanta? Toca hacerle caso. Así decía uno cuando estaba joven. Entonces usted, el sinónimo de sujeción, usted para usted el sinónimo de sujeción era, ¿qué le digo yo? Yugo. No. Cuando al joven se le enseña, joven, y yo lo he repetido en esta iglesia, cuando usted se le enseña que si su mamá le dice no salga y usted se va, y le dice no vaya y usted se va, yo tengo que decirle que apenas usted sale de la casa para afuera, cuando su mamá le ha dicho no vaya, usted está desprotegido.
Y el enemigo, cualquier cosa, el diablo anda, yo lo decía ayer, como un gato rugiente mirando a quién devorar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces está mirando en qué horas aquel desobedece, porque dice, mientras que esté en obediencia está protegido y yo no puedo hacerle nada, pero apenas salga de la puerta lo voy a coger. Y por eso es que vienen todo lo que un joven puede pasar, drogas, violaciones, todo lo que puede pasar cuando está sin protección. Y de igual manera, como nosotros, como pastores, el Señor dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por sus almas. Y yo tengo que decirle esta mañana, un pastor nunca es escogido por sus capacidades, un pastor nunca es escogido por lo que sabe, un pastor es escogido por la capacidad que tiene de orar e interceder por un pueblo. Por eso es que el Señor lo escoge. Por eso el Señor, cuando escogió a un pastor, no lo escogió porque era el más erudito, ni porque el que sabía más. Yo quiero decirle, porque vio un corazón intercesor, porque vio un corazón que era capaz de doblegar rodillas, así sea imperfecto. Tenemos la cantidad de imperfecciones que usted pueda hacer, y si usted quiere coger una libretica y empezar a llenar todos los defectos de sus pastores, yo creo que la libretica no le va a alcanzar. Pero yo vengo a decirle esta mañana que si algo puede haber en nuestro corazón es intercesión, es oración por su vida y por su familia. Y por eso el Señor te dice en esta mañana que te sujetes, porque ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que el Señor ha visto la rodilla de su pastor, y por eso le dice sujétese, porque usted quizás no la ha visto. Usted no vive en mi casa, usted no está en los momentos de intimidad, pero el Señor sí sabe cuando hay un siervo alrededor del mundo que dobla rodilla por su iglesia. Y por eso dejó este versículo, porque en su omnisciencia el Señor lo sabía, que el Señor sabía que hacía, no te puede ver, de pronto se le olvida la fecha de su cumpleaños, de pronto se le olvida su aniversario, de pronto no le alcanza para darle regalo a todo el mundo. Pero yo quiero decirle algo con todo mi corazón en esta mañana. El Señor dijo, pero yo lo he visto clamando por tus hijos, yo lo he visto clamando por su situación financiera, yo lo he visto clamando por tu empresa, yo lo he visto clamando hasta por su esposa, por su esposo. Dígale, Señor, yo lo sé, Él es aquí. Por eso usted tiene que saber, mi amado, dígale que está a su lado, el lugar de su sujeción es el lugar de su protección. Hace unos días fui a Bogotá y escuchaba a una pastora decir algo, y me contaba y me decía, a mí me costó mucho aceptar a tal persona como mi pastora. Yo no la aceptaba porque es que era mi amiga y yo me acostumbré a verla como mi amiga, y yo veía que todo el mundo le decía pastora, no porque vivan de títulos, sino por lo que es la autoridad. Y yo oraba y oraba por mi esposo, y oraba y clamaba y clamaba. Y un día el Señor a mí misma me dijo, hasta que no reconozcas tu autoridad, yo no puedo dispensar lo que tengo para ti, porque la Escritura dice que el óleo y el olor fragante desciende por las barbas de Aarón, y la barba de Aarón es el sacerdocio. Cuando tú aprendas a entender que esto no se trata de título, que esto no se trata de subyugar, sino de un modelo específico plantado en las Escrituras para bendición tuya, vas a entender que esto es para protección. Igual lo tenemos que asumir con nuestros esposos, igual lo tenemos que asumir con nuestros padres, porque son autoridad. Y así es que usted ejerce autoridad. No hay nada más hermoso que entender que la autoridad me protege. Jovencita, la autoridad de tus papás te protege. Joven, la autoridad de tu papá es para protección. Iglesia, la autoridad de sus pastores es para protección. Iglesia, la autoridad de sus jefes es para protección. Esposa, la autoridad de su marido es para protegerla. Amén. Bueno, yo sabía que iban a haber pocos aménes. Amén. Termino diciéndole que Dios me dijo, esto me gustó mucho. Cuando me dijo que no llorara
Por lo que Satanás hacía que las lágrimas no eran para el enemigo, sino para el Espíritu Santo. Ayer, preparando esto, por eso yo le decía a las pastoras que tan lindas, que gracias, porque habían edificado mi vida mucho, que la primera que había recibido era yo. Y me dijo, yo no peleo por una mujer que pelea. La Escritura dice, para ahí si hay alguna cantaletosa, yo fui cantaletosa. Si hay alguna cantaletosa, si hay una hija cantaletosa, porque dice, ay, eso es para las esposas, no, para todos. Hay una hija, un hijo cantaletoso, que no le puede decir nada al papá, porque parecen un motor, ¿cierto? Y se van, pero dicen a regañadientes. Dios no pelea por el que pelea, porque la Escritura dice que Él pelea ¿por quién? Por nosotros. Entonces, cuando usted se pone a pelear contra una autoridad, cuando usted se pone a pelear porque algo no le gustó de su pastor, porque algo no le gustó de su esposo, porque algo no le gustó de su jefe, porque algo no le gustó de sus papás, el Señor ¿sabe qué hace con usted? Le dice lo siguiente, escúcheme bien, le dice, dejémoslo que pelee solo. Él pelea por nosotros, y si usted se pone a pelear, usted le quita el puesto a Dios. Entonces el Señor le dice, pues que pelee solo, porque la Escritura dice que Él no pelea por el que pelea, Él pelea por nosotros. O sea, le está diciendo, quédese quieta que yo peleo por ti, quédese quieto que yo peleo por ti. Oye, mujer, no de tanta cantaleta. Si algo no te gusta de tu marido, mire, yo aprendí algo de una pastora que bendijo mi vida y nunca se me va a olvidar. A Dios le cuento los defectos de mi esposo y a los demás las virtudes de él. Él no pelea por el que pelea, Él pelea por el que espera y está quieto y en calma, y el que reposa. Amén. Termino diciéndole esto. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que enfrentar en el siglo XXI? ¿Cuáles son los retos? Usted ya me entendió que es modernismo o modernidad. Pero los retos, según la UNESCO, la ONU, muchas organizaciones, lo que ha afectado esta época histórica, los retos que tiene la sociedad, escúcheme bien, porque aquí voy a terminar, los retos que tiene esta sociedad. Primero, mire cómo esto, mire, algo que he aprendido de mi esposo, el mundo material es un reflejo de lo espiritual, no es al revés. El mundo material es un reflejo de lo espiritual. Y mire cómo lo que sucede en la sociedad está totalmente alineado a la Escritura. Por eso el que no quiera creer en la Biblia está grave, porque a la misma realidad manifiesta la veracidad de la Escritura. Lo mismo que está pasando hoy en los días en las naciones manifiesta la veracidad de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los retos para esta época? El primero, según la Organización Mundial de la Salud, es la violencia física y sexual contra la mujer. ¿Y qué voy a entender yo? La enemistad que viene desde Génesis. Porque el diablo dijo, el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, eso se viene a manifestar hasta ahora. Los índices de feminicidios, la violencia contra la mujer no es igual contra el varón. En estos días es muy fuerte. Y Satanás sigue atacando porque ¿sabe qué? Porque Satanás sabe que ella le puede pisar la cabeza. Por eso quiere debilitarla. Por eso quiere debilitarte. Por eso es que te ha quitado el ministerio. Te hizo, quizás, no te lo ha quitado, cambiaría esa palabra. Quizás te engañó para que tú misma dejaras el ministerio. Porque sabe que le tiene miedo. Satanás sabe que cuando hay una mujer llena de la presencia de Dios, sí sale corriendo pero arrastrándose. Porque él se está arrastrando. Nos quiere seguir engañando. Quiere seguir engañándote así como engañó a Eva. Quiere decirte que no se puede. ¿Y sabe por qué no quiere decir engañándola? Porque yo soy mujer. Y yo tengo que reconocer que la que más da problema es la mujer. Es la que llora más.
Es la que más en chismes y murmuraciones está metida. Es la que más emocionalista es. Es la que no se le puede decir nada, porque o se pone brava o llora. Cualquiera, a los extremos nos vamos. No mantenemos un equilibrio. Y no porque lo diga desde el plano de pastora, sino porque lo digo desde el plano de cualquier área en su trabajo. Cuando su jefe le llama la atención, o dos cosas hace usted: o se desanima tanto que se pone a llorar, o se pone bravísima. Dígame que no. Yo sé que no iban a haber amenes. Y lo mismo pasa en la iglesia. No les puede decir nada el pastor, no les puede llamar la atención, porque o se pone brava o se pone a llorar. Pero no hay un equilibrio de aceptar. Uno como pastor ya se da cuenta que con los que más se puede hablar cuando se trata de términos de exhortación es con los varones. Mientras que hay un hermanito que dice: sí, señor, sí, pastor. Ah, bueno, pastor, sí, señor. Hay una hermanita que dice: no me gusta, eso me puso brava. Mire, pastor, yo sí puedo decirle las cosas en la cara. Sí. Y uno se da cuenta. Y yo tengo que aceptarlo. Por eso yo le hablo como mujer. Si viene el pastor a decirle eso, usted va a decir que me están echando vaina. Yo fui así, Dios tuvo que corregirme. Entonces, el enemigo quiere engañarnos para que nosotros dejemos esa posición y no ejerzamos la autoridad que tenemos sobre él. Hoy en día tenemos que enfrentar esto. Pero, iglesia, hay una pregunta: ¿cómo está usted enfrentando esto? Escúcheme, iglesia. ¿Cuántas mujeres alrededor suyo de su casa usted conoce que están siendo maltratadas por su esposo física, verbalmente, o por un compañero? Y usted como iglesia, sabiendo aquella autoridad que le dieron en el jardín del Edén, cuénteme, ¿la ha ejercido? Por eso dice la iglesia de Cristo frente a la modernidad del siglo XXI. Varones, ustedes que son los reyes de la creación, ¿a cuántas mujeres afuera usted está levantando? Usted le está dando una palabra de ánimo, de aliento, o una palabra de decirle: no, hay un esposo maltratador, pero yo lo voy a ayudar, yo la voy a ayudar a orar por él. Usted tiene que conocer de Cristo. Por eso es que estamos en la burbujita y de ahí no queremos salir. Otro de los factores y retos que tenemos en esta época como iglesia es las pocas oportunidades de educación. Y mire, yo quiero que usted me regale solamente unos minuticos. Según la ONU, ¿qué dice? A ver si se le parece a una cita bíblica. Y dice la ONU: la educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema. Aunque usted tuvo varias oportunidades de estudiar, usted tuvo esa oportunidad de estudiar, hay mucha gente en el mundo y un alto porcentaje que no la tiene. La educación fomenta la tolerancia. La educación forma parte de la solución de los problemas socioambientales. Todo esto es parte de cultura. La educación preserva la vida de las madres. ¿Sabe por qué? Se dice que en las naciones africanas 3.4 millones de mujeres, de jovencitas, se casan antes de los 15 años. ¿Usted sabe que es 3.4 millones de mujercitas casadas antes de los 15 años? Por eso dice que muchas mueren. ¿Por qué? Porque muchas no saben criar sus hijos, muchas no saben criarse y en extrema pobreza. Y dice, la educación aún salva la vida de los niños. Hay mujeres que no están preparadas para ejercer maternidad y estos niños sufren altos niveles de desnutrición o altos niveles de maltrato. Esto viene de la educación. A usted todo esto que el mundo dice que la educación, no sé qué, todo lo que estas cifras y estas estadísticas, ¿no se le parece a lo que dice el Señor en Oseas 4:6? Que dice, ¿por falta de qué? Es lo mismo, pero dicho por las piedras, porque las piedras hablan. La primera, que era el maltrato contra la mujer, es la misma enemistad de Satanás con la mujer, pero dicho por las piedras. ¿Quién? La ONU. Aquí, es Oseas 4:6, también dicho por las piedras. ¿Quién? La UNESCO. Por eso el Señor dijo que las piedras hablarían. Y otra de los retos que tenemos en y con esto termino, del siglo XXI,
La violencia contra la mujer, las pocas oportunidades de educación, la pobreza y la última, el feminismo y la ideología de género. Y esto es lo que la iglesia de Cristo en el siglo XXI está llamado a enfrentar. Pero como nos quisimos quedar aquí, mire, hay personas que a mí, perdóneme, pero solo quieren saber de guerra espiritual y de los demonios y de guerra espiritual, y uno no les ve fruto de nada. De nada. Iglesia, tenemos que ser mucho más realistas. Mucho más realistas. ¿Qué estamos haciendo con esa autoridad? Esa autoridad que el Señor nos dio, perdóneme, no es solamente para zapatear. Esa autoridad que Dios nos dio no es solamente para decir que yo sé. Esa autoridad que Dios nos dio fue para afectar una nación, unas naciones que están afuera, que cada vez más en su época y en su historia se va perdiendo los valores, se va perdiendo el temor de Dios, y lo único, porque el único responsable de esto, le voy a decir quién es, y es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es responsable del estado de las naciones, porque la iglesia de Cristo es la única que posee el poder de Dios, es la única que entiende que usted fue hecho de una materia que se llama Dios. ¿Cómo estamos afectando? Hoy en día nos toca darle valores. Mire, los niños en la escuela le quieren colocar la ideología de género. ¿Cuántos de este lugar están diciendo: yo voy a salir como salimos nosotros en un día, y que hay frutos visibles en esta casa de eso que hicimos? Un día con mi esposo y con otros líderes nos echábamos aquí a las costillas los bafles y nos íbamos para una calle, para un kiosco de un barrio, y empezábamos y colocábamos películas cristianas y le enseñábamos a los niños y les dábamos un refrigerio, y de eso hay un fruto. Amén, Oscar. Aleluya. Y hablamos de la ideología de género, pero nos estamos preocupando por llevarle la iglesia a los niños que no tienen unos padres que los instruyan en la palabra de Dios. Tenemos que despertar, iglesia. Porque la iglesia tiene que entender que esa autoridad ejercida bajo su gestión tiene que afectar esta posmodernidad, porque cada vez el mundo está alejándose de Dios y los responsables somos nosotros, iglesia. ¿Qué está haciendo usted para educar? ¿Qué está haciendo usted para animar? Yo recuerdo cuando nosotros hicimos el bachillerato acá, para que muchos que no habían terminado, falta de educación, uno de los retos de este siglo, que muchos que no habían terminado su estudio lo hicieran. Pero usted tiene que seguir, usted no puede estancarse. Dios lo dice, cuando Oseas dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Yo estoy completamente segura que Dios hablaba de un conocimiento bíblico, pero también hablaba de un conocimiento secular, de una profesión que usted tenía que ejercer. Y a veces la humanidad, el que está afuera y el que no conoce de Dios, lo entiende más. Yo tengo un tío que es exitosamente bueno, un hombre que tiene una empresa, que no conoce de Dios, pero oro para que mi familia llegue a Cristo. Y recuerdo que viví con él y se graduó de profesional a los 40 y pico de años, 40 y algo, 2 o 3, porque solamente en ese momento tuvo. Y hay gente que tiene este valor de decir: no importa, pero voy a tener una carrera. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Yo quiero que tú te levantes en esta mañana y que tú puedas decirle: Señor, yo estoy llamada a influenciar esta sociedad y esta época difícil de la historia, porque como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados para buenas obras que de antemano Dios había preparado. Y de antemano yo le quiero decir que Dios sabía desde mucho antes del Génesis. Dios sabía que esto iba a pasar, que lo que el feminismo iba a traer, que íbamos a estar rodeados de esta época, pero que usted y yo como hijos de Dios tenemos que afectar la sociedad. Mi amado, no calentemos más silla.
Cuando usted y yo entendamos esto, usted y yo tenemos una vida próspera y exitosa. Dijo: primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Todo lo que usted y yo necesitamos vendrá cuando usted y yo entendamos que debemos afectar a una nación y a una sociedad. Levante sus manos. Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, tú traigas, Señor, ese rema, Dios. Que podamos ser hacedores, Señor. Que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Que las mujeres maltratadas están gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Que la sociedad que está en extrema pobreza está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Que aquellos movimientos feministas y la ideología de género, aún ellos gimen por la manifestación de los hijos de Dios, porque sus ojos espirituales no han sido abiertos. Padre, empodera, Señor. Quita, Señor, nuestra vista de las cosas terrenales, de preocuparnos solo por lo nuestro, de preocuparnos solo por lo que necesitamos, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús te pido que coloque nuestros ojos en las cosas celestiales, que son el reino y su justicia. Hoy te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre cada persona y que nos traiga convencimiento de esta palabra, y que cuando salgamos de este lugar podamos ir a afectar a alguien, podamos ser influencia, podamos entender que hay una autoridad sobre nuestros lomos, pero que esa autoridad es para ganarnos a aquellos que están perdidos. Hoy te lo pido, Padre. Adora al Señor y dígale: Señor, yo lo necesito. Gracias, Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Habla tú con Dios y dile: Señor, hazme entender.